Muy buenos días, apreciados estudiantes y representantes. Sean bienvenidos al tema número 3 de nuestra asignatura Biología. La mañana de hoy vamos a ver un conjunto de conceptos básicos de algo que desde hace 2 años ha tocado muy de cerca nuestras vidas, los virus. Entonces, vamos a hablar del concepto y de la clasificación. Lo primero, ¿qué es un virus? Una partícula viral está constituida por uno de los 2 tipos de ácidos nucleicos que existen en el planeta. O un virus tiene como información genética al ADN o tiene como información genética al ARN. Es decir, su genoma, el genoma viral, está formado por ácido desoxirribonucleico o ADN o es ácido ribonucleico ARN. Posee, además del genoma, un centro interno de naturaleza proteica designado como core o centro, una cubierta externa y en algunos casos una envoltura que les permite resistir a las condiciones externas del medio ambiente. Y esto es importante cuando estemos en contacto de material potencialmente contaminante como una muestra de sangre. Por ejemplo, el virus de la hepatitis B tiene una cubierta externa que le da estabilidad en el medio ambiente. No así el virus de inmunodeficiencia humana, que debe estar en una cantidad muy grande en ese material biológico para poder generar infección. La cantidad de partículas virales de hepatitis B es muy pequeña para poder establecer una infección. Ahora bien, hay que recordar que los virus no están vivos, a pesar de que se adaptan muy bien, y lo hemos visto estos 2 últimos años, que por efecto de la presión selectiva, por los fármacos, ahora por las vacunas y por efecto mismo de nuestro sistema inmunológico, ellos evolucionan, cambian, mutan y representan en la actualidad un verdadero problema de salud pública. Entonces, clasificación en base a los ácidos nucleicos. La manera más didáctica de presentar la clasificación de los virus es como virus de ADN o virus de ARN. Son virus de ADN, entre otros, los pertenecientes a la familia Hepagnaviride, como el virus de la hepatitis B, la familia Papovaviridae, que incluye al virus de papiloma humano o VPH, un virus con un potencial oncogénico importante, de acuerdo a ciertos serotipos que están perfectamente caracterizados y que pueden originar cáncer de cuello uterino. Y luego virus de herpes simple tipo 1 y tipo 2, entre otros virus cuyo genoma está constituido por ADN. Segundo tipo, y acá está ubicado el coronavirus. Virus de ARN, como los pertenecientes a la familia Coronaviridae, dentro de los cuales está el SARS-CoV, el MERS-CoV y el famosísimo SARS-CoV-2, agente etiológico de la actual pandemia, la COVID-19. De igual forma, otro virus muy famoso, perteneciente a la familia Retroviridae o de los retrovirus, como el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 y tipo 2. Continuando con el tema de los virus, vamos a diferenciar 3 términos que desde el punto de vista epidemiológico tienen importancia en este tipo de infecciones. ¿Cuál es la diferencia entre los términos endemia
epidemia y pandemia. El que tenemos más clarito es el de la pandemia. Pero desde el punto de vista epidemiológico, cuando una enfermedad o una infección se mantiene en un área geográfica con un número constante de infectados en torno al tiempo, se define como enfermedad endémica. Por ejemplo, el caso de los infectados con Trypanosoma cruzi que pueden desarrollar o no enfermedad de Chagas en el estado Barinas se mantiene como una endemia típica del occidente o de los llanos venezolanos. Su agente etiológico no es un virus, es un protozoario kinetoplastide denominado Trypanosoma cruzi. El otro término, el de epidemia. Cuando esa enfermedad o infección se presenta en un área geográfica particular, en un número relativamente alto, estamos en presencia de una epidemia. Tal vez los casos más familiares es cuando estas enfermedades o infecciones se presentan como brote. Por ejemplo, en un hogar de cuidado diario tenemos a un grupo de 25 niños que desarrollaron diarrea y lo único que podemos acusar como causa de esa diarrea fue que todos consumieron un alimento preparado dentro del mismo colegio o dentro de la misma institución que los alberga, de tal manera que este término se diferencia del anterior porque aquel se mantiene en un porcentaje relativamente constante. Esto tiene un pico y el número de casos es importante. Ahora bien, cuando la enfermedad o la infección se sale de control y ya el ámbito, la extensión es masiva, como lo que ocurrió con el SARS-CoV-2 y la COVID-19, ya estamos en presencia de una pandemia. No hablamos del grado de severidad de la enfermedad o infección, ni de su tasa de mortalidad. Hablamos del alcance, la magnitud geográfica y, por supuesto, el número de infectados extraordinariamente alto. Por eso, la Organización Mundial de la Salud definió a la COVID-19 con el término correcto de pandemia. Entonces, vamos a ver un pequeño mapa donde está el problema que hemos tenido en casa y en todas partes del mundo durante los 2 últimos años. Una enfermedad de etiología viral conocida como COVID-19. Su agente etiológico no es, como se dijo al principio, un nuevo coronavirus. Los coronavirus los conocemos desde hace muchísimo tiempo. Fueron descritos por 1938 en animales como pollos, por ejemplo. Ya para la década del 50 al 60 comenzaron a aparecer en seres humanos y en ciertos grupos particulares de niños y ancianos. Un virus que al microscopio electrónico, porque estas partículas son muy chiquitas, se evidenciaba como una corona, como lo que le colocan a la Miss Venezuela cuando gana el concurso. De allí la definición de coronavirus. Entonces, tenemos un agente etiológico que no es nuevo, que es un primo hermano cercano del SARS-CoV, que causó ya problemas en 2002, es decir, ya teníamos al menos 20 años conociendo a sus primos hermanos más cercanos, el SARS-CoV y el MERS-CoV, que causaron problemas importantes, incluso el MERS con tasas de mortalidad mucho más altas que la de la actual pandemia COVID-19. Entonces, tenemos varias características y varios puntos importantes con respecto a la COVID-19. El diagnóstico de 2 tipos. Un ensayo de barrido, un criterio de screening, una prueba preliminar, generalmente busca anticuerpos, son pruebas rápidas, tipo pruebas de embarazo o pruebas serológicas como una ELISA. Y el diagnóstico confirmatorio por técnicas moleculares como la reacción en cadena de la polimerasa.
El tratamiento. En Venezuela se aplica un tratamiento que tiene la aprobación de nuestras autoridades sanitarias. Sin embargo, atendiendo a la literatura universal, los antivirales que han demostrado mejor eficacia in vitro e in vivo frente al SARS-CoV-2 son, en primer lugar, el Remdesivir, bastante caro, y luego el ritonavir, liponavir, entre otros antivirales que han sido utilizados con éxito en ensayos clínicos controlados en diversas partes del mundo. Con respecto a las vacunas, al tener la aprobación de la Organización Mundial de la Salud, cualquier vacuna que nos coloque nos ayudaría, si no a prevenir la infección, a controlar las consecuencias potencialmente fatales que puede tener esta enfermedad en los seres humanos. Las mejores vacunas, la de la Pfizer, la de Moderna, la Sputnik V y también la de AstraZeneca, que ha sido una de las más controversiales hasta ahora. Estas tres tienen excelentes porcentajes de protección en los estudios que se realizaron desde animales hasta seres humanos, es decir, estudios clínicos controlados. Y sobre todo, las medidas de control han sido lo que ha demostrado mejor efectividad para tratar de controlar y paliar el efecto que sobre nuestras vidas ha traído esta infección o enfermedad causada por un virus, como son el uso de las mascarillas, el distanciamiento social de 2 metros, el lavado de las manos con agua y jabón o soluciones que contengan etanol al 70%. Pero para cerrar la clase de hoy, nos vamos a referir a las características del agente biológico que es el SARS-CoV-2. Este virus posee un diámetro muy pequeñito, de 60 a 100 nanómetros. Se puede visualizar con un microscopio electrónico. La designación como SARS-CoV-2 la realizó un comité de taxonomía de virus internacional. Estos coronavirus son virus que tienen una envoltura y poseen como material genético ARN, que por reglas generales de banda sencilla y tiene una polaridad positiva.